En este video te voy a enseñar cómo completar el evento Festival de Igualadas y conseguir todas las recompensas. Así es amigos, ya puedes reclamar una medalla de leyenda para la skin Legacy gratis. Activision confirma que estará regresando el personaje de Ghost en las próximas temporadas. Nuevo personaje épico tipo 25 mítica y camuflajes de las primeras temporadas. ¿Te gustaría completar el evento más rápido y conseguir las skins? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una guía para completar el evento Festival de Igualadas lo más rápido posible y conseguir todas las recompensas, pero también información sobre nuevo contenido para la temporada número 9 y 10. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, ahora sí pasemos a continuar. El evento de rango o festival de igualadas está en partida igualada. Ahí cuando entras verás un icono de una estrella, solamente tenemos que entrar. En la parte de la izquierda veremos una barra de energía y cuando completemos los 100 puntos conseguiremos una caja que trae contenedores, fichas de misión de élite y fichas del pase de desafío. Esa caja te lo dan solamente por jugar y ganar, pero abajo tenemos la sección de Hito, que prácticamente es como un pase de batalla pero gratis con recompensas. Evidentemente te voy a enseñar cómo subirlo al nivel máximo, pero primero veamos las recompensas. Tenemos camuflajes de temporadas pasadas, tenemos contenedores ocultos y también tenemos un emote. Estas recompensas son solamente relleno, ahora verás por qué, pero el emote sí está demasiado guapo. Al nivel 15 conseguiremos una de las mejores recompensas de este evento, es una caja con 3 skins, primero una K47 de categoría épica, luego tenemos también a una QQ9, pero sin duda la mejor skin de esta caja es la CBR4 de Neko, aquí la estás viendo tipo anime, si no la tienes ahora es buen momento para conseguirla. Claro que la caja está demasiado buena, pero lo más bueno está al nivel 20, una medalla de leyenda, sí amigos, esta que sirve para desbloquear la caja misión de élite, el cual trae una skin de Legacy confirmada. Por último al nivel 25 tenemos una skin para la SM10 que está brutal, pero a mí me llama más la atención la medalla, ya que recordemos que entre más medallas el arma Legacy se va a poder evolucionar, amigo. Para completar este evento se ocupan estrellas y las estrellas se consiguen en la sección de tareas. Tenemos 3 apartados de tareas, diarias, semanal y desafío. Las diarias son bien fáciles, se actualizan todos los días, como iniciar sesión, completar tareas y ganar partidas, pero dan poca experiencia. Por otro lado tenemos las tareas semanales que dan más estrellas, pero te pide cosas más difíciles, más bajas y también muchas más partidas. Lo que te recomiendo es que te concentres en las tareas de desafío porque dan demasiada experiencia y además completando las de desafío completarás las semanales y también las diarias. El evento es muy simple pero muy guapo, realmente merece la pena ya que no solamente cuenta con esas recompensas, también tenemos por ejemplo un modo de juego nuevo que es salvaguarda. Además cuando llegues a Gran Maestro 3 conseguirás un bonus de 30% de experiencia y por supuesto también hay bonificación para las fichas de desafío de élite. Por cierto, si nos vamos a la sección de construcción de recompensas veremos que la tienda se ha actualizado por tiempo limitado, ahora tenemos más cajas de camuflajes de las temporadas pasadas. La verdad para mí es una joya ya que me gustan los camuflajes de las primeras temporadas, por ejemplo tenemos el de Rat Spray, a ver qué me sale. ¡A la madre, güey! Me salió la KRM. Ahora compraré uno de la temporada número 2. Esperemos me toque de nuevo la KRM. Uy, amigo, cuidado. Tenemos escopeta. Ah, la HS-04. Antes de pasar con los demás eventos, te quiero comentar una información 100% oficial que los de Activision o COD Mobile ha respondido acerca del fantasma o personaje de Ghost. No es que exista la posibilidad de que regrese este personaje, sino que va a regresar porque los de COD Mobile lo han confirmado. En sus propias palabras dijeron que tienen planeado traer un plano para el Ghost, pero abajito también dice que puede ser para la temporada número 9 o para la temporada número 10. Claramente no especificaron si sería el Ghost de la temporada número 1, pero recordemos que ya anunciaron que llegarían los pases de bóveda del 2019 y 2020. Aunque no lo dijeron directamente, se sospecha que llegará el primer pase de batalla. Si nos vamos a la sección de eventos y luego evento temático encontraremos uno que se llama Patrulla de Persecución, donde conseguiremos 2 skins, un personaje y un arma. El evento es súper sencillo, creo que todo el mundo lo conoce, no hay ninguna ciencia en esto, es el típico evento en el cual por completar tarea conseguiremos unos ítems y subiremos de nivel y tendremos recompensas. La recompensa de arma está normalita, es una tipo 19, no perdón, una tipo 25, ni más ni menos, nada del otro mundo, pero el personaje la verdad sí está guapo. Lo que me hubiera gustado es que en lugar de color verde le hubieran puesto un color un poquito más discreto, por ejemplo un color negro, un azul marino, se viera mucho mejor, pero bueno, es gratis, tampoco se puede exigir tanto.
Otro evento interesante que ha salido está en la sección de eventos, luego en temático y nos iremos a eventos especiales. Aquí está, se llama Ponte al día con los contenedores ocultos. Como su nombre lo indica, este evento es para canjear o reclamar contenedores que no pudimos canjear en su momento y solamente por jugar. Así es amigos, por jugar conseguiremos esta recuperación. Esto se lo comento a la gente que no suele conectarse mucho, que vaya y se conecte, porque si se perdió cajas o mejor dicho contenedores lo va a poder reclamar. Yo según me conecto todos los días y como ves me faltan un montón y estoy recuperando varios. Acuérdate que próximamente podría venir otra arma legendaria en registro de contenedores, que quiere decir que si ya tienes todas las que están actualmente, aún conviene sacar los fragmentos universales para canjearse cuando salgan las nuevas. La verdad las recompensas de intercambio me han gustado un montón. Tenemos a una Maddox de categoría épica. Esta Maddox se parece un montón también a la RAM 7 que está en el pase de batalla. Recordemos que la RAM 7 también es de policía. Yo ya lo voy a reclamar porque la verdad sí me ha gustado, pero recordemos que en esta sección de intercambio no solamente vienen skin épicas, también vienen boletos dorados que son para cajas o cajas fuertes y por supuesto fragmentos para la M4 legendaria. Hablando de cajas fuertes, la que está ahora en la sección de intercambio es esta que se llama caja de derretimiento. Y la verdad está un poquito random, no está tan guapo que digamos, pero recordemos que los hitos se guardan. Te recomiendo que avances hitos porque las cajas que se vienen están guapas y próximamente lo verás. Por último hablemos de que existe la posibilidad de que llegue un arma de categoría mítica para la tipo 25. Así es amigos, una skin para la 25 mítica y esto no estoy inventándolo o exagerando. Y es que hay gente que pregunta si la tipo 63 tendrá su versión mítica y los de Coxito respondieron lo siguiente: no tenemos planeado traer una tipo 63 de mayor calidad, pero sí una tipo 25. Evidentemente no confirmaron que sería una tipo 25 mítica, solo dijeron que sería una tipo 25 de mayor calidad, pero ¿qué más va a ser? Para mí es una mítica. Recordemos que la tipo 25 ya tiene una skin legacy, así que no tiene sentido que la mayor calidad sea una legacy porque ya existe. Para mí es una mítica y no está discusión. Lo único malo es que no dijeron fechas, pero para ser sincero me hubiera gustado que sea más una M4 mítica que una tipo 25, ya que la M4 mucha gente lo pide hace tiempo. La M4 mítica y el boxito mítico son los más esperados, pero ¿cómo? Si en cada trailer al boxito lo rebajan, lo humillan y lo hacen de menos. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de este evento. Te recomiendo que consigas la medalla de leyenda sí o sí, porque no sabemos exactamente cuántas medallas se van a ocupar para conseguir la mejora del arma legacy que llegará en la misión de Elite en el año nuevo. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte y sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.